Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República. Buenos días, un placer poder acompañarlos y estarles informando sobre, bueno, pues todo lo que estamos realizando en el combate contra la situación epidemiológica del dengue, que es quizás el énfasis más grande que tenemos en el aspecto sanitario y en el aspecto en particular de todo el país, pues la situación lluviosa que está acarreando pues una serie de situaciones que hay que tener consideradas para toda la población, que van desde el aspecto de enfermedades que hasta el aspecto, pues como todos conocemos, de situaciones emergentes que pueden tener las poblaciones. Así es, y que estas lluvias también no nos ayudan tanto para los mejores resultados de cada una de las acciones, ministro. Comencemos hablando sobre cuál es el reporte de casos de dengue a este lunes 8 de julio en El Salvador. A este lunes 8 de junio, el último actualizado son pues total 199 casos de dengue. Están por procesarse ya las últimas pruebas del día de ayer. Estamos esperando el número total de pruebas que se van a tener para este día. Aproximadamente, según el dato del último informe que se tiene en el laboratorio, esperamos pues tener un incremento de cerca de unos 40 a 50 casos más de dengue. Ese es el promedio más o menos que se ha venido observando. Entre 40 y 50 casos. En cada procesamiento, los procesamientos van realizándose cuando se van pues teniendo la recolección de todas las muestras de todos los diferentes hospitales y se van procesando cada 24 o 48 horas. Eso es muy importante porque no se va realizando la captación de los diferentes hospitales y se van procesando. Cada muestra de PCR para sacar el total de las pruebas tiene una aproximada 96 posiciones para poder maximizar las pruebas. Definitivamente se está haciendo todo para poder tener el 100% de laboratorios funcionales y eso nos permite pues tener ese dato. Esperamos este día tener nuevamente el procesamiento para poder tener exacto. En total, creo que es muy importante aclarar, se están llevando a procesar casi 100, 125 es el número pruebas. De pruebas que se hacen cada 24 o 48 horas, más o menos por ahí. Y de este dato, definitivamente observamos entre 25, 40 pruebas en ocasiones. Es bien variable el número. En ocasiones no son la mayoría de casos dengue, la mayoría de casos son enfermedades febriles, pero lo importante es que en este momento no queremos que pase desapercibido un paciente que está desarrollando el dengue y que definitivamente pues se esté manejando en casa o se pase desapercibido a tal punto que ya nos encontremos en una fase de no retorno o en una fase en la cual ya el tratamiento médico sea imposible. Sí, lo que pasó al principio cuando usted dijo, por ejemplo, el primer caso, ministro, lamentablemente del menor que falleció, cuando llega ya no hubo retorno, ya no se pudo hacer nada. Sí, correcto, eso es lo que buscamos, evitar que estemos en una situación tan difícil que no nos pueda permitir médicamente hacer lo necesario por la niñez. Yo creo que eso es como el factor más importante. Segundo, estamos en una situación en el mundo en el cual la zona de las Américas se está viendo duramente golpeada por el tema del dengue. Entonces, creo que es importante ver cómo se está haciendo lo humanamente posible por preservar que nuestra niñez no se vea afectado. Alguien nos decía, pero esto va a generar que los hospitales y que las unidades de salud tengan una mayor carga laboral. Definitivamente creo que incrementa la consulta. Yo tengo eso bastante claro. El personal de salud está viendo mayor cantidad de casos. Agradecemos el esfuerzo. Yo creo que el salvar una vida no tiene precio y todo el esfuerzo que está haciendo el personal de salud es una muestra del gran compromiso que tienen los trabajadores de la salud por brindar las atenciones necesarias para la población. Quiero recalcar algo y esto es muy importante. Sabemos también y tenemos que hacer ese análisis que también esto requiere de que pues también comprendamos que los diferentes sitios de atenciones pues van a tener una mayor carga de trabajo. Estamos redoblando desde el área administrativa todas las capacidades para que los diferentes centros puedan tener mayor personal y recursos. Se ha movido personal. Se ha movido y no solo eso, se está habilitando capacidad de que se pueda incorporar en un periodo de tiempo específicamente para esta emergencia, recursos humanos
extras para poder solventar a esta enfermedad. ¿En qué hospitales se hace énfasis en el Hospital Bloom? No solo en hospitales, en el Hospital Bloom ya se había incorporado recurso humano, no solo en el Hospital Bloom, sino que hablamos de primer nivel de atención, hablamos de la red de hospitales, hablamos del tema de logística, hablamos de muchos aspectos que deben de ser considerados. A veces creemos que el único sitio donde se requiere personal es el hospital, sí, y no es cierto. Necesitamos tener el complemento en diferentes sitios, los laboratorios que están haciendo también una labor para poder procesar los hemogramas en todo momento, para poder identificar si un paciente requiere estar o no estar bajo vigilancia, que yo creo que esto es muy importante, y que la población pues en este momento pues está ante esta situación muy pendiente, ¿verdad? Quisiera saber en el momento si se trata o no se trata de dengue, y nosotros créannos que tenemos toda la voluntad de querérselos decir, pero requiere un proceso, y ese proceso es un análisis clínico más un análisis de estudio de laboratorio, y todo esto nos genera una opinión médica que es el diagnóstico. Entonces, creo que es muy importante el tener esto en consideración para que tengamos un poquito de paciencia, pero también tengamos un poquito de comprensión. Más precisión en la información. Es correcto, también, es correcto, y no caigamos en la desinformación. Y hay de estos entre 25, 40 hasta 50 casos que se detectan cuando se hacen las pruebas, ministro. Aquí van menores, tienen los rangos de edad, seguimos siendo siempre hasta 19 años el mayor número. Usualmente, y le voy a comentar esto, yo creo que esto es bien importante y volvemos al tema y al análisis. Hay una predisposición a que la gravedad del dengue, la gravedad del dengue sea mayor en menores de edad, pero no a que el contagio sea mayor en menores de edad. Ojo. Y esto es bien importante. Bueno, ahora, esto me llama algo la atención. Cuando nosotros estamos observando en nuestras consultas, estamos viendo que hay predisposición en que la mayoría de casos que nosotros identificamos en los casos positivos son menores de edad. Esto, si nosotros hacemos un análisis estadístico epidemiológico, nos damos cuenta de que es precisamente porque es el grupo que actualmente está consultando. No quiere decir que no hayan grupos en la población que estén desarrollando la enfermedad, pero que probablemente no consultan. Y esto es bien importante. Es importante, más allá que hablar en esto precisamente, es muy importante de que tengamos en consideración que puede presentarse en todos los grupos de edad. En todos los grupos de edad. Y se está presentando. Y se está presentando en todos los grupos etarios. Ahora bien, la situación es que la mayor parte ahorita del énfasis de toda la población es que se va o llevan a consultar a los niños. Y a alguien que tiene fiebre, un adulto, pues piensa que puede ser... Puede tomar un analgésico. Exacto, o piensa que es tos, o piensa que es otra enfermedad. Exacto, entonces puede ser que varios casos, y ojo, la mayoría en ocasiones de las enfermedades relacionadas al dengue son enfermedades que tienen síntomas bastante leves. Entonces, con relación a las personas adultas. Entonces, quieras o no, de alguna manera se logra sobrellevar. Sí. Sin embargo, no quiere decir que no pueda llegar a ser mortal. Y es por eso que siempre la indicación en toda situación médica es procurar siempre llegar a una evaluación médica para poder recibir un tratamiento oportuno. Usted ha dicho, ministro, que prevenir el dengue es una tarea de todos. ¿Cómo van las acciones que se están desarrollando desde, digamos, el Ministerio de Salud? Pero también hay un enfoque comunitario importante. ¿Ha visto? Estaba revisando con un colega una familia que no permitía el ingreso del equipo de fumigación, por ejemplo. Sí, yo creo que esa es una tarea y una responsabilidad de todos, porque es la única manera de protegernos y proteger también a las personas que están cercanas a nosotros, ya sea nuestros vecinos, nuestros familiares. Y en este aspecto muy importante, creo que el toparnos con situaciones en las que no se permite el ingreso o el estar en situaciones en las que se bloquee ante una situación como esta alerta, ante una situación de emergencia decretada por el Sistema Nacional de Protección Civil, que es muy importante tener esto en consideración. Creo que es un aspecto negativo que no debería estar sucediendo, porque el enfoque es
ayudar a que la población y ayudar, por supuesto, a todo el país a que estemos en una situación más segura ante esta enfermedad y ante esta arbovirosis que es producida por un zancudo. Entonces, el enfoque más importante es protegerlo. Ahora, ¿qué estamos haciendo? Bueno, hay 3 equipos en todo el territorio, como lo mencionaba el presidente, enfocados en combatir el zancudo. Sabemos que hay una fase preventiva. Sabemos que hay una fase de combate. La fase preventiva se ha venido haciendo desde hace 5 años. Y esto nos permitió, nos dio buenos resultados. Lástima que hay un punto de quiebre ahí. Ministro. Y ese punto de quiebre no obedece a que no se haya hecho lo humanamente posible por evitar que pasara esta situación. Obedece a que estamos en una de las situaciones más críticas de la enfermedad en la historia de las Américas. No lo estoy diciendo yo, no lo estamos diciendo en el país, lo está diciendo los reportes de la Organización Panamericana de la Salud, que mencionan que a este momento hay 9.8 millones de casos confirmados en las Américas. Y alguien me dirá, bueno, pero ¿y eso cuál es la significancia? Bueno, el año pasado, en todo el año, solo hubieron 4.6 millones de casos en todo el año 2023. Eso quiere decir que en este año, en los primeros 6 meses, ya duplicamos la cantidad de casos de todo el año pasado en las Américas. A la fecha van más de 4.500 fallecidos en todas las Américas. Eso enfocándose en países, principalmente los países de Sudamérica. Entonces, ¿qué quiere decir esto? No es algo que El Salvador esté presentando, es algo que está escrito en toda la región de las Américas. Bueno, hay datos en los que países en los que no había dengue, por ejemplo Estados Unidos, hoy están teniendo casos de dengue. ¿Y por qué obedece esto? Al cambio climático, a las lluvias, a muchos aspectos que han favorecido que este vector hoy y esta enfermedad hoy se esté generando en puntos donde antes no daba esa enfermedad. Entonces creo que es muy importante el ver cómo hay situaciones que pueden obedecer a cosas muy particulares como no abordarlas adecuadamente, y hay otras que pues se salen de las manos. Ejemplo, uno no hubiera querido que existieran enfermedades respiratorias como lo fue la pandemia, pero no dependía de nosotros, dependía de una situación ajena al país. Entonces, esta situación que se está experimentando es ajena a la situación en la que se implementaron las estrategias en El Salvador. ¿Y por qué yo puedo decir que esto es ajeno a lo que sucedió en el país? Bueno, porque tenemos 5 años de no tener ni una muerte ni una afectación por dengue, a diferencia del comparativo cuando lo hacemos a administraciones o a periodos, bueno, si no lo queremos llamar, es a periodos epidemiológicos anteriores en el territorio. Entonces creo que es muy importante el entender que ante las enfermedades vamos a tener momentos buenos y vamos a tener momentos en los que las enfermedades van a golpear, no a un país, a la región. Y la diferencia es cómo los países responden a esa situación no evitable, sino que cómo los países pueden enfrentar. Entonces, en este momento ya no estamos en una zona de prevención contra sino que una zona de combate contra esta enfermedad. Y en esa zona de combate necesitamos que la población nos ayude. ¿Y cómo nos ayuda? Bueno, primero dejándonos llegar a su hogar, permitiéndonos abrirnos su puerta de su casa para poderle apoyar. ¿Cómo le apoyamos? Bueno, con todos los elementos que están distribuidos en el territorio bajo la visión del presidente, que en su análisis y sobre todo en su apoyo nos ha permitido tener 3 equipos que estén alternos, que estén totalmente en paralelo, pero que están separados, ayudándole a la salud pública del país a combatir este vector. Porque ¿sabe qué? El sistema de salud, aparte de hacer las acciones contra el vector, también está haciendo su labor en las unidades de salud, los hospitales, los laboratorios, y a eso para combatir la enfermedad del dengue. Y a eso se le suma los servicios ordinarios del sistema de salud, que no han sido suspendidos en ningún momento, y que queremos evitar tener que llegar a esto. ¿Por qué? Porque comprendemos que la población necesita también todas sus atenciones, y yo creo que eso es muy importante. Mire, yo creo que es muy importante el entender que existen diferentes maneras de hacer el análisis de las medidas que pues, puede tomarse para controlar el vector. Y yo quiero que usted pueda analizar las recomendaciones que han sido emitidas por diferentes entidades. Y cuando nosotros hablamos de opiniones, tenemos que tener un sustento.
y Sí, sí. diferentes organizaciones, y hay base científica, una de ellas los diferentes responsables de enfermedades infectocontagiosas como el CDC, han dado opiniones acerca de cuáles son las medidas de las estrategias que se pueden utilizar para el control del vector, incluido el tema que todos conocemos como es la fumigación, ¿verdad? Sí, Entonces, sí. acciones casa por casa ya las estamos realizando. Sí. Las estamos realizando en todo el territorio y la estamos realizando no solo por parte del Ministerio de Salud, sino que la estamos realizando por parte del Ministerio de Salud, por parte del Ministerio de Gobernación a través de Protección Civil, de Bomberos, por parte de la mayor fuerza de recursos humanos, que es las Fuerzas Armadas, que están en el territorio, con una gran cantidad de recursos humanos, tocando puerta a puerta y haciendo lo humanamente posible por llegar a cada uno de los rincones de las casas en el territorio. En paralelo hay otro equipo que es la Dirección de Obras Municipales, que está en todo el territorio. También los privados de libertad, que ahora a mí me parece un modelo exitoso, que veamos cómo estas personas, que pues en su vida han cometido acciones irresponsables, hoy están contribuyendo al país en el momento que están cumpliendo pues su tiempo, y también las alcaldías y las municipalidades. Entonces, como usted puede ver, ya se maximizó la cantidad. Bueno, esta es la campaña de combate contra el vector jamás vista en la historia del país. Me atrevería a decir que no ha existido una campaña de combate contra el vector tan grande como la que hoy estamos viendo, por lo menos hasta donde yo tengo el conocimiento por mi edad. Pero yo nunca había visto una campaña tan completa como la que hoy estamos observando en tamaño y cobertura. Hay personas que dicen, bueno, pero miren, ministro, es que yo tengo años de no ver que vengan a fumigar a mi casa. Y es que existe un trabajo en el cual pues, el sistema de salud prioriza en base a la existencia de la positividad de los casos del dengue. Pero hoy estamos haciendo una campaña del tamaño en el que va a llegar pues no, va a llegar a los 14 departamentos, pero va a llegar múltiples veces, porque estamos haciendo diferentes equipos que van a estar pasando varias veces por las diferentes viviendas. Esto es muy importante porque esto nos dice, bueno, nunca antes habíamos tenido una campaña de combate contra el vector como hoy lo estamos haciendo. Ahora bien, hay situaciones en el territorio muy particulares que ameritan, primero, que tengamos mayor cobertura, que necesitamos tener que llegar a zonas de difícil acceso y que necesitamos también tener que, de alguna manera, abordar mayor cantidad de espacio. Entonces, estrategias como las que están descritas a través del Centro de Control de Enfermedades Infecciosas de Estados Unidos, que es el control de fumigación térmica pesada por mecanismo aéreo, no es un análisis que surge del Salvador. Es un análisis que surge de la evidencia científica internacional y que no está enfocada ni a desperdiciar ni a inventar. Está fundamentada ¿para qué? Para que usted en sitios como de difícil acceso, donde existe bastante acumulación de agua, usted pueda de alguna manera controlar este vector que está. Yo le pongo un ejemplo. Zonas donde usted tiene quebradas, donde existe acumulación de agua, donde la gente se queja en constantes ocasiones, mire que hay un montón de zancudos porque la quebrada. Sí, primero, usted no puede llegar ahí con las bombas de fumigación. Es complejo. ¿Cuánto tiempo nos tomaría estar llegando ahí, bajando con el personal? Demasiado tiempo en el cual desperdiciaríamos el tiempo, recurso humano, en estar ahí cuando debemos de cubrir todo el territorio. Entonces, creo que es muy importante el entender que todo lo que se está haciendo parte de una balanza, en que la balanza debe entenderse que predomina el menor de los males. ¿Y cuál es el menor de los males? Garantizarle la salud a la gente. Entonces, cuando vemos esos análisis partiendo de un sector que su principal punto de existencia es el salvaguardar la vida de la población, a mí me surgen dudas. A mí me surgen dudas de que su principal objetivo sea el cuidar de la salud de la gente, ¿verdad? Pero bueno, esos son otros temas. ¿Puede haber otro tipo de trasfondo en estos planteamientos? No, yo creo que es muy importante considerar que cada quien tiene derecho a emitir sus opiniones, ¿verdad? Entonces es muy importante, yo solo le expongo que los CDC
emiten opiniones técnico-científicas y esa es pues Sí. nuestro punto y responsabilidad. Ministro, ¿hay suficiente abate para también que, como usted dice, nos sumemos, además de la fumigación, a eliminar estos objetos inservibles y hacer uso adecuado del abate? Me decía usted la vez anterior. Sí, tenemos solo a través del sistema de salud cerca de 233.000 kilogramos de abate adquirido. Esto, pues evidentemente, se va incorporando al sistema de salud en entregas progresivas. Ajá. Es una cantidad importante de abate que nos permite dar cobertura. Además a esta cantidad de abate que es la que se encuentra adquirida en el Ministerio de Salud, se han estado adquiriendo más abate, pues dado el incremento de las acciones que estamos teniendo para pues garantizar que vamos a tener la disponibilidad. Ahorita tenemos la cantidad suficiente porque se está utilizando un aproximado de 1.000, 2.000 kilogramos, hasta 3.000 kilogramos diarios. Entonces, nos permite ir avanzando en la capacidad que es, digamos, lo suficiente. ¿Cuántos días tiene de vigencia el abate que coloco después que lavo la pila? Mire, esto puede llegar a tener variabilidad, pero bueno, podemos ponerlo... dependiendo del tamaño de la depende pila. del tamaño de la pila, pero usualmente esto puede andar 1 a 2 meses, ¿verdad? Entonces podemos utilizarlo dependiendo del tamaño de la pila y todo eso. Lo más importante es la recirculación del agua en la pila. Sí. Entonces, más allá que no tener agua emposada, ¿verdad? Que es lo que genera. Y otra cosa importante es que estemos lavando con lejía, la orilla de la pila y todo esto, que son datos muy importantes a tener en consideración. Creo que también debemos entender que el abate no solo es el abate, sino que el abate es un veneno, ¿verdad? Entonces, tenemos que tener cuidado de que estas bolsitas no vayan a caer en manos de nuestros niños, porque puede llegar a ser peligroso, más que parecen una bolsita que podría ser hasta como el tamaño parecido a una charamusca, ¿verdad? Entonces, hay que tener el cuidado respectivo. Ahora, la población, no hay que preocuparnos, tenemos la cantidad suficiente de todo lo necesario para el combate del vector. Ya entiéndase esto como el abate, entiéndase esto como los diferentes insumos deltametrina, fendona, que son los venenos, por así decirlo, que se utilizan para los diferentes mecanismos. Y ahora, no pensemos que las acciones solo son la fumigación. La fumigación es parte de las acciones de combate. ¿Por qué? Porque nosotros no solo vamos a combatir el zancudo en su forma adulta, o sea, no solo es la fumigación. ¿Cómo combatimos el zancudo? El zancudo hay que combatirlo desde su forma adulta, en su forma de larva y en su forma de huevecillo. Y en cada una de esas etapas hay que utilizar diferentes dispositivos. En su forma adulta, la fumigación. En su forma de larva, el abate. Y el abate y botarle el agua a lo que... lavar la pila cada 8 días. Exacto. Por ejemplo, si usted encuentra una pila que tiene un montón de larvas, no le vamos a echar solo la bolsita de abate. ¿Por qué? Porque si usted le echa la bolsita de abate, le puede echar la bolsita de abate, pero el larva no se va a morir. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Tiene que quitarle el agua a la pila. El agua, lavarla adecuadamente y volverla a llenar. Llenarla y ponerle el abate. Es correcto. Entonces, ahí usted sí hizo la acción correcta. Usted destruyó el criadero de zancudo, lo identificó, lo destruyó y lo protegió. Entonces, ahí es totalmente diferente. Y tiene el otro que es el huevecillo. ¿Y cómo destruimos los huevecillos? Bueno, con la untadita, el alcohol, el hipoclorito de sodio, que es la lejía, o el puriagua. Entonces, ahí estamos abordando. Y algo muy importante es, el zancudo no nace con el dengue, no nace con el dengue. El zancudo nace sano, y zancudos pueden haber. Pero ¿qué necesitamos para evitar que ese zancudo se contagie? Porque cuando una persona está enferma tiene millones de virus en su cuerpo. Y lo que tenemos que evitar es que un zancudo sano llegue a la persona contagiada con dengue. Entonces, ¿qué se recomienda? Que aquella persona que está desarrollando la enfermedad y esté en el hogar, porque puede existir casos que el paciente esté en el hogar, debe de utilizar un mosquitero, debe utilizar ropa que cubra la mayor parte del cuerpo, debe estar el uso de repelente, es una indicación que también está recomendado. ¿Por qué? Porque usted evita que el vector, que es el zancudo, llegue y pique a una persona que está desarrollando la enfermedad, y los zancudos no se contagian del dengue, y eso evita que se pare el círculo de reinfección, de infección zancudo, dengue, portador zancudo, ¿verdad? Y esto evita que ese zancudo que se contagió vaya a seguir contagiando al resto de las personas que viven cercanas. La Universidad de El Salvador, fíjese, presentó el inicio de un estudio
en el que, bueno, están haciendo la investigación molecular y decía que la información preliminar consigna que el DN2 es el que está circulando más en el país. ¿Tienen ustedes algún indicio de esto? Fíjense que sería un poco curioso ver cuál es el análisis de esta información que está haciendo la Universidad de El Salvador. Creo que es muy importante el entender que actualmente hay circulación de los cuatro tipos de dengue. Yo creo que más allá de hacer el análisis, y esto es bien importante, de cuál de los 4 serotipos de dengue es el que más está circulando. Es el que más está circulando, porque ya sabemos que el serotipo 2 es el más grave. Hay que hacer la secuenciación específicamente de cada uno de los serotipos para ver dentro de los serotipos cuál es la particularidad del serotipo. Y esa es la secuenciación que el Instituto Nacional de la Salud ya hizo. Ya tenemos los datos y esos datos se comparten a las diferentes instituciones internacionales como la Organización Panamericana de la Salud para que ellos puedan tener exactamente cuál es el serotipo 2, por decirle un ejemplo, el serotipo 2 secuenciado para poder tener un análisis. Entonces, esto se hace periódicamente. Tenemos un periodo, ya se está secuenciando nuevamente para tener otro periodo y esta información pues nos permite el poder tener un análisis completo de la situación. Ahora, todo esto, ¿para qué nos sirve? Esto nos sirve para poderle poner nombre y apellido, por decirlo así, a lo que está sucediendo y esto contribuye científicamente a dar explicaciones del por qué estamos observando que en toda la región de las Américas hoy el incremento de casos tan excesivo que se ha dado para las Américas, básicamente eso. Ahora, saber si es dengue 1, 2, 3 o 4 y cuál es el que más está circulando, eso no es complejo porque cada una de las ocasiones que usted le manda una prueba a un paciente, ahí nos dice si es 1, 2 y 3. Entonces yo cuantitativamente saber cuántos de los pacientes fueron dengue 2, dengue 3, dengue 4, eso no es, lo tenemos a través de las pruebas. Ministro, ¿y cómo estamos con los índices larvarios? ¿Cuánto tiempo, por ejemplo, podemos esperar para que estas acciones puedan reflejarse en una reducción del índice larvario en el país? Mire, lo del índice larvario es bien importante, pero lo del índice larvario no nos traduce el 100% de la enfermedad. Sí, por lo que usted y yo dice le acabo que de el zancudo no nace con el dengue. No nace con el dengue. Entonces, por años se ha utilizado el índice larvario para generar cuestionamientos o para generar desinformación o generar suspicacia, diría yo. Y le voy a explicar algo bien sencillo. Hay que entender que los índices larvarios no dependen solo de las acciones que el sistema pueda tener, sino que dependen también de las decisiones de cada persona en el hogar. Si usted tiene en el hogar pues un lugar, áreas donde se puedan acumular criaderos de zancudo, los índices larvarios aumentan. Entonces, todas las acciones que nosotros estamos haciendo tienen el objetivo de la destrucción de criaderos de zancudo. Entonces, actualmente, pues, se está haciendo dentro de las acciones integrales la identificación y destrucción, pero también la identificación y el tratamiento de criaderos de zancudo. ¿Por qué? Porque hay criaderos de zancudo eliminables y criaderos de zancudos no eliminables. ¿Cuáles son los criaderos de zancudo eliminables? Bueno, las llantas, las estopas de coco, los envases, las botellas, los guacalitos, las tapaderas, las macetas, todo eso es eliminable. Le damos vuelta de gato, ponemos boca abajo, le botamos el agua, todo eso es eliminable. ¿Cuál es no eliminable? La pila, el cumbo del agua, el barril del agua, todo eso no lo podemos eliminar. Porque ahí es donde usted guarde su agua, pues. Entonces, ¿eso qué hacemos? Bueno, lo lavamos, le quitamos las larvas, le ponemos el abate. Entonces, son todas esas cosas que hacen lo complejo. Ahora, yo creo que es muy importante entender que en una situación como la enfermedad del dengue, nos tenemos que enfocar a ayudar a la población a entender cuáles son las acciones que tenemos que tomar y a tratar de corregirlas para poder salir y adelante en esa enfermedad y evitar, pero enfocarnos a que el índice larvario, la gente no nos va a comprender y no vamos a lograr nada. Gracias, ministro, por habernos acompañado esta mañana aquí de nuevo en Punto de Vista para actualizarnos sobre estas recomendaciones. Un placer poder acompañarlos y decirle a la población, no nos automediquemos, en especial con nuestros niños, si tenemos síntomas, fiebre y alguno de los que ya hemos escuchado anteriormente, por favor consultemos oportunamente. Gracias. Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República.